Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Julio César Ruiz, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Panamá, ingeniero de sistemas, full stack developer, diseñador web, blogger y organizador de GDG, que viene siendo el Google Developer Group de Panamá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Bastante contento de compartir contigo. Después de un parcito de meses que nosotros nos conocimos y demás, me parece espectacular todo esto. De verdad te felicito y también agradecerte también por la invitación, que pues ya estamos acá como para conversar un poquito. Gracias a ti. Pues bueno, en el pasado mes de noviembre publicaste un muy buen artículo con una reflexión que comienza con el título Pensando como programador, diseñador o ingeniero de datos. El título es un poquitico más largo, pero bueno, esa es la síntesis. Ahí exploras con ejemplos concisos estos tres perfiles y su convergencia. ¿Qué es lo que le respondería, Julio, a una persona con background único en diseño web o tal vez en HTML, CSS, JavaScript o algunos lenguajes de programación en el backend o puramente enfocado hacia la administración de sistemas de bases de datos, a la que pueda tal vez resultarle abrumadora esta convergencia que mencionas en el artículo para optimizar procesos y lograr una mayor resiliencia en esta realidad, en esta industria altamente competitiva? Sí, bueno, te comento un poco. Esa pregunta, la verdad, suele llegar a confundir un poco a muchas personas que todavía no han tenido la oportunidad de salir de su pequeña zona de confort. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros en Latinoamérica tenemos una forma de trabajar a nivel de programación completamente errónea, pero viendo la parte positiva hace que nosotros vayamos explorando capacidad y categoría a nivel de la tecnología únicos. ¿Qué significa esto? A veces en una empresa, un programador es encargado también de hacer la parte de marketing, la parte de diseño, la parte de analítica, la parte de ingeniería de datos, la parte científica de datos. Entonces hace que la persona tenga esa parte de autodidacta y la persona pueda ir explorando cosas, eh, pueda ir explorando un poquito más allá. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo cosas así, vamos a ir aprendiendo lenguajes de programación, procesos y principalmente automatizaciones. ¿Qué sucede específicamente? A veces nosotros creemos que al especializarnos en una rama en sí, queremos abarcar todo. Y también otra cosa que sucede mucho es que nosotros a veces caemos en toda la rutina del trabajo y no seguimos explorando un poquito más. Mañana de repente comienzan a salir categorías nuevas, exploradores nuevos, y simplemente nos estaríamos quedando con lo que exactamente nosotros sabemos hacer, más no Ujú. comenzamos a explorar un poquito más, mientras que las personas que vienen detrás, los programadores que vienen detrás, comienzan a explorarse un poquito más, aprender un poquito más la parte de datos, aprender un poco más la parte de programación, aprender un poquito más de todo lo que tiene que ver eso de la parte de backend, la parte de frontend. Oye, yo quisiera aprender a programar, no sé, el lenguaje de programación de Python. Entonces son cosas que tenemos que ir cultivando nosotros, en el que sí, yo soy, digamos, la persona especialista en programar un lenguaje de programación en sí, pero puedo ser también alguien que sepa de la parte de diseño, UX, UI, puedo ser alguien que también sepa de la parte de base de datos y puedo ser alguien que también sepa de la parte de la infraestructura que es importante en este rol de la tecnología. Entonces, no es que cuando comenzamos a ver esto nos sentimos nosotros, bueno, pero es que me siento un poquito raro porque como es que él sí sabe eso y yo no sé eso y yo tengo 15 años en el área de la programación y él solamente tiene uno. Bueno,
no se trata tanto de la cantidad de años, no se trata tanto de que yo soy un profesional que tengo desde los años 80, 90, 2000 programando y demás. Simplemente es la forma en la que a ti te gusta avanzar y en la que tú puedes llegar a aprender cosas. Por eso es importante que todos seamos autodidactas. No es que porque tú sepas algo y yo no, yo soy menos capaz o soy menos inteligente que tú. No, solo es que tú me llevas un pasito más adelante, pero que nosotros también tenemos que tener presente que son cosas que pueden llegar a pasar, pero está en decisión propia si nosotros queremos mantenernos aquí o simplemente seguir aprendiendo cosas para ir avanzando en todo esto lo que tiene que ver la tecnología, porque de repente hoy nosotros aprendemos la parte de programación, aprendemos la parte de diseño, pero cuando nosotros nos percatamos, mañana salió una inteligencia artificial que nos hace esto y esto otro, después nos salió un programa que también nos hace muchísimas cosas más y nosotros no tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a comenzar a aprender eso o vamos a comenzar a explorar eso. Entonces, ahí yo creo que es donde se encuentra la diferencia principal de todo esto, lo que viene siendo la parte de saber, no saber, practicarlo y demás. Exacto, y también es relacionado con lo que decidas hacer con ese conocimiento, con las maneras que logres identificar lo que puede ser transferible hacia nuevas tecnologías, incluso hacia otras industrias en las que posiblemente en el futuro vayas a participar. Industrias que Claro, ni siquiera exacto. se han creado hoy en día, que le garantizan a uno esa resiliencia en específico. Sí, Y exacto. cuando ves a alguien que es altamente especializado, digamos, en frontend, Ujú. y otra persona que realmente no tenga la profundidad necesaria como para poder liderar un proyecto o concretar todo el proceso de desarrollo de ingeniería de software, ¿qué es lo que le recomendarías a esa persona que está altamente especializada y a la otra persona que está tratando de abarcarlo todo? Mira que esa es una pregunta interesante. Y eso depende de dos factores. Si las personas están dentro de un solo equipo de trabajo o si son dos personas que ni siquiera se conocen. Si están dentro de un equipo de trabajo, te voy a ser sincero, yo soy de la persona que tiene pensamiento de que todo lo que uno sabe, uno lo puede llegar a compartir. Si tú eres un profesional en programación de frontend, Angular, React, demás, no es que tenga obligación como tal, pero si tú ves a una persona que está intentando entrar en todo esto de la programación, creo que tu rol de ser persona capacitada es poder enmarcarle un poquito el camino. No hacerle las cosas fáciles, pero sí comenzar a explicarle, oye, te recomiendo que comiences a aprender esto otro y después comienzas a practicar así y te vas. ¿Listo? Eso es si están dentro de un solo equipo de trabajo. Si son dos personas que no se conocen, ahí es donde viene la parte interesante de esto. Una persona especializada regularmente, como tú lo acabaste de mencionar, busca siempre, busca siempre información de lo que exactamente la persona sabe hacer en sí. Bueno, yo soy un profesional en programar todo lo que tiene que ver la parte de UX, UI, frontend, diseño y demás, la parte de la maquetación y demás. Yo específicamente busco información de eso y no Ujú. está mal, está súper. Pero, ¿qué sucede? De repente el día de mañana te llega un proyecto. Oye, yo necesito hacer un proyecto de data. La persona que lo que puede llegar a decir, bueno, yo simplemente te voy a decir que no, porque yo no sé hacer eso, o simplemente digo que sí y comienzo a aprender un poquito más. Bien, no es que se salga de su especialización como tal, pero sí siempre es importante conocer un poquito más la parte de infraestructura, conocer un poquito más de back, conocer un poquito más de base de datos. Cuando estamos específicamente en una carrera universitaria, nos comienzan a enseñar poquito de español, poquito de ética, poquito de inglés, poquito de geografía, poquito de historia. Y ese es un pensamiento en el que nosotros lo vamos trasladando al momento que nosotros comenzamos a trabajar. Bueno, si yo comienzo a trabajar de esto, nosotros lo vemos de manera positiva cuando hacemos el rol de 6 personas, un rol de marketing, un rol de diseño, un rol de programación, un rol de base de datos, un rol de infraestructura.
Y por una parte nosotros nos sentimos súper porque nosotros comenzamos a aprender un poquito aquí, a aprender un poquito allá. Pero cuando tenemos más de 10 años de experiencia, ahí es donde yo soy el pensamiento. Ahí tenemos que comenzar a buscar en qué nos queremos especializar. No podemos seguir en ese que, bueno, yo voy a comenzar a saber de todo, porque nosotros no podemos abarcar todo. Entonces, Ujú. para una persona que recién se encuentra comenzando, yo lo veo de manera correcta que comience a explorar cosas así. Pero ya cuando tú tienes más de 10 años, ya debes de tener claro qué es lo que tú quieres hacer dentro de todo lo que tú aprendiste a, a desarrollar. Si tú quieres enfocarte a la parte de data, si tú quieres enfocarte a la parte de programación de backend, la parte de programación de frontend, todo eso depende. Pero yo creo que la parte principal ahí es cuando ya tú sabes que tú ya comenzaste a abarcar de todo. Es simplemente sentarse y decir, bueno, tengo que ser esto, esto, esto y esto. Entonces ahora me voy a ir por lo que yo creo que me va a comenzar a generar a mí activos, temas. Entonces me voy a ir por esta parte que viene siendo la administración de base de datos. Entonces ahí yo me voy a comenzar a especializar la base de datos Ujú. SQL, la base de datos estilo así Apaches, Druid, la base de datos de Mongo y todo esto. Entonces, comenzar a especializarme ahí, pero sin dejar atrás todo lo que yo comencé a aprender en camino, un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, yo creo que eso básicamente trata de lo que nosotros queramos hacer futuro y eso en América Latina se ve mucho, mucho con programadores que tienen 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, que todavía no están específicamente en una categoría en sí, pero que comienzan a abarcar mucho y tú lo ves que están en un proyecto, que están en otro, que de repente un proyecto hacen la parte de backend, de repente en otro te hacen la parte de programación, de repente en otro te hacen la parte de todo lo que es la sección de Kubernetes, Docker y todo esto, y tú te quedas, wow, pero es que esa persona sabe un montón, pero no específicamente sabe especializarse en eso. Entonces ahí tenemos que saber dividir eso también poquito referente con lo que es la parte de la tecnología, la categoría y qué es lo que nosotros queremos hacer, que yo creo que eso es lo principal de esto. Claro. Sí, depende también, bueno, como dijiste, las oportunidades que se vayan dando en el sector laboral, también las inclinaciones que uno pueda tener, qué es lo que más a uno le guste, qué es lo que sienta Sí, uno pasión realmente, porque tal vez para varias personas puede resultar en 10, 12 años hasta el punto en el que sientan que deban especializarse en una rama en específico, pero ¿qué pasa si esa rama falla? Si si no tuvo el impacto en la industria necesaria o si tal vez se sienten preparados como para el segundo o tercer año de su experiencia profesional, ya tengan ya una fuerte noción de que tal vez el frontend va a ser la ruta que les apasiona, el hobby que pueden transformar en realmente esa habilidad de estar estudiando todo el tiempo y de sacarle exacto, mayor partido. Y por qué no exacto. tener dos especializaciones, tres especializaciones a lo largo de Claro, toda una carrera profesional. Porque el exacto, hecho de que en el año número 10 de la carrera profesional se decida especializarse en un área en específico, no quiere decir que ya, que firmaste y ya no tienes manera de transicionar hacia otro sector. Todo el tiempo es en exactamente. constante aprendizaje de cómo se está moviendo la industria y cuáles son las posibles optimizaciones que le puede dar al proceso de aprendizaje y la manera en la que se vaya moviendo en toda esta serie de movimientos sísmicos que están ocurriendo Sí, todo el tiempo, fundamentalmente en los tiempos recientes con la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que han prevalecido y han llegado a un punto de madurez que nadie anticipaba con anterioridad. Por ejemplo, la programación con lenguaje JavaScript en el lado de los ujú, navegadores, que si le hubieras preguntado a alguien hace 20 años, posiblemente no hubieran podido atinar con la exacto. realidad que nos representa hoy en día a muchos de los desarrolladores web. Exacto, 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 sí. Y eso yo creo que también abarca también del entorno en donde te encuentras específicamente, porque si tú estás en un entorno que a ti te hace aprender siempre y leer cosas y demás, yo creo que eso también ayuda en el que tú te vayas
explorando muchísimo más cosas que de repente tú ni siquiera sabías. Mira que yo antes de la época esta trágica, pandemia y demás, yo no tenía idea de nada de lo que era la parte de data, ingeniería de datos, científico de datos. Lo más que sabía de datos era la parte analytics y todo, que de repente cuando uno lo asociaba hacia la página web, uno comenzaba a ver las sesiones, usuario activo y demás. Y para mí en aquella época eso me parecía súper. Hasta cuando de repente me tocó un proyecto en particular y ahí fue donde comencé a explorar un poquito más. Si yo de repente hubiera sido una persona que yo me hubiera quedado completamente en la zona de confort, yo simplemente visualizo el proyecto y comienzo a buscar a alguien para que comience a hacer el proyecto. Simplemente lo leo por encima, simplemente lo paso. Pero eso también depende de cómo es la persona. Entonces, si tú eres una persona en la que tú ves esto, oye, esto me parece interesante, pero yo sé esto de programación, lo puedo combinar con matemática, pero también puedo saber estadística, y tú vas ahí armando y buscando, investigando, practicando, y cuando te percatas, ya comienza a explorar una nueva categoría, un nuevo camino, y sin pensarlo, ahora casi todo es la parte de datos. Entonces, proyecto que no tenga la sección de datos es bastante difícil. Entonces, las personas también tienen que ver eso lo que tú acabaste de mencionar, que es importantísimo. Ver uno qué es lo que le apasiona, que eso es importantísimo. Y la parte dos, que también no podemos pues, dejar eso atrás, que es lo que a nosotros nos va a comenzar a generar ganancias. No es que yo me voy a ir en algo que por más que pues, a mí me comienza a apasionar, pero yo sé que eso es una categoría que no va a comenzar a abarcar o que es una categoría que no hay tantas cosas. Entonces, yo por simplemente amor a patria, yo me voy a ir por el camino ese. Nosotros también tenemos que comenzar a sentarnos, analizar un poco y pensar, bueno, yo creo que de aquí a los próximos años, la parte de data, la parte de infraestructura, la parte de seguridad, la parte de base de datos. Entonces, yo que a mí me gusta un poquito esto, entonces vamos a comenzar a especializarnos aquí. Vamos a comenzar a hacer esto. Entonces, yo creo que eso también es otro punto importante que debemos tener en cuenta. Julio, tienes una diversidad de certificaciones en soluciones de computación en la nube y herramientas analíticas. A mí me encantaría preguntarte qué es lo principal que buscas hoy en día al seleccionar un producto de software as a service, product as a service o infrastructure as a service. Fíjate que esa es una pregunta que regularmente me hacen casi siempre que comenzamos un proyecto como tal. Y yo lo priorizo de la siguiente forma. Es importante que nosotros debemos tener en cuenta que si no estamos seguros de una plataforma, de un software, tenemos que buscar ayuda, tenemos que levantar la mano, tenemos que buscar asesoría. Eso es algo importantísimo. Entonces, ¿qué viene siendo lo primero que yo veo en cuanto a un proyecto que yo vaya a hacer así? Lo primero para mí es la seguridad. Y cuando te hablo de la seguridad, no simplemente te estoy hablando el tema de tener aplicación, la doble autenticación ni nada. Hablo de la seguridad en cuanto a la encriptación de datos, hablo de la parte de la seguridad principalmente, y esto que se tenga claro, que debemos de tener presente siempre una política de seguridad. Eso es indispensable. Cuando nosotros comenzamos a hacer un proyecto, nosotros estamos súper contentos, emocionados de que vamos a comenzar a programar, vamos a comenzar a hacer esto y dejamos al lado la parte de la seguridad de datos. Entonces, cuando ya tenemos el proyecto montado, nos comenzamos a pensar, ay, de repente yo dejé el puerto este abierto, ay, de repente yo hice esto y cómo yo puedo hacer. Entonces tenemos otra vez que regresar y tenemos que comenzar a revisar eso. Lo principal es la seguridad. Luego, para mí es la escalabilidad. En esta época tenemos, digamos, el punto principal en el que la mayoría de las aplicaciones deben de tener un 99.999% de efectividad. Eso de que la aplicación se demore después de 5 segundos en cargar, o de repente yo tengo navegando la página y que la página se cae, o simplemente la aplicación se cae, ya eso me da un término de que esta aplicación no funciona de manera correcta y yo simplemente me voy para la competencia. Entonces debemos de tener cuidado en eso y eso nos estaría ayudando mucho en la parte de la escalabilidad. Tener tres factores ahí, que son los tres factores que yo puedo visualizar. Uno, que sea autoescalable.
importantísimo. Dos, debemos contar con un balanceo de carga. El balanceo de carga, muchas personas lo ven como un punto en donde nosotros vamos a comenzar a gastar plata, dinero, 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 pero no ven la parte positiva de todo. Bien, entonces, si nosotros tenemos una aplicación de balanceo de carga, créanme que puede ser lo mejor que puede haber en cuanto a la parte de la estructura y en cuanto a la parte de la escalabilidad. Debemos tener eso presente siempre. Y la tercera parte, que es siempre importante, la disponibilidad de ese servicio casi que 24/7. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos vamos con las famosas nubes públicas, Azure, AWS, GCP, nosotros no tenemos problema porque ya tienen servicio integrado y todo esto. Pero si nosotros nos vamos con un servicio de tercero, un servicio de nube privada, tenemos que sentarnos con ellos y decir, bueno, oye, yo necesito tener esto otro, mi aplicación va a ser así, 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 y principalmente necesito tener una prueba de testeo. Eso es indispensable. Eso de que no, que de repente yo tengo un cliente en Turquía, yo tengo un cliente en Alemania, pero yo me encuentro en Panamá. Hay muchas personas que sí, pero el Internet es rápido, pero dejan al lado algo importante que se llama latencia. Y Ujú. eso hace de que cuando la persona entra allá, Julio, pero la aplicación me funciona lento, Julio, la aplicación se me cae constantemente o simplemente sufre desconexiones. Es una cosa también que es un dolor de cabeza que también debemos tener presente y ese es el que me lleva al siguiente punto, que es el de las conexiones. Yo lo veo como un punto, digamos que esencial, funcional y es las API. Una plataforma o un software que no tenga API ya tiene un pero de parte propia. Y yo me quedo pensando, bueno, pero si yo necesito hacer una conexión, necesito hacer una integración con esto, otro, entonces yo ¿cómo la voy a hacer? ¿Tienen la parte de APIs, como se conoce aquí en América Latina, que nosotros lo leemos así mismo? No, pues nosotros no tenemos eso, pero tenemos otra manera, hacerlo así, así, así. Ya eso me da un poquito de confianza. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos importantes también que nosotros debemos de tener presente ahí, que creo que es una de las cosas importantísimas en cuanto a todo eso. Y otra cosa también que puede llegar a pasar, pero hay muchas personas que simplemente lo dejan asociado a lo último y es la parte del soporte. Bien, si nosotros estamos haciendo una app de lo que sea, una app que necesita conectarse a una aplicación pues, de banco y luego sacar los datos y hacer una pues, analítica y todo esto. Y ya yo le tengo la parte de escalabilidad, le tengo la parte de la seguridad, le tengo la parte de todo, o sea, le tengo la parte de todo, los conectores y todo esto, pero no tengo un equipo de soporte que pueda seguir una serie de protocolos cuando se cae la aplicación o cuando de Ujú. repente sucede esto otro. Entonces, a cada rato, cuando yo hago la parte de mantenimiento, cuando hago la parte de actualizaciones, la aplicación se cae. Y de repente los clientes me comienzan a llamar, Julio, ¿qué pasó? Mira, la aplicación sufrió una caída, ¿qué puedo hacer yo? Y yo me comienzo a estresar. Y tú respondes Tenemos el que tener, teléfono, pero no y el servicio que tú estás contratando. exactamente, exacto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener presente. Yo estoy 24/7, pero yo tengo en realidad un equipo de soporte que cuando sucede algo así, yo le puedo abrir un ticket o de repente lo puedo yo llamar o de repente le puedo yo chatear y decirle, muchachos, sucede esto y esto y esto. Yo tengo un cliente allá que me está respondiendo, la latencia es tanto y no sé qué, por favor necesito ayuda. Y ellos son específicamente los encargados de hacer eso. Eso es importante. Y otra cosa, abriendo un pequeño paréntesis, el soporte yo lo considero que debe ser en tiempo de respuesta de entre 45 minutos a 2 horas como máximo. Eso de que no, yo te voy a dar un soporte y me responden 4 horas, en 6 horas, ya eso no es factible. La persona que cuando contratan soporte dice, sí, yo te voy a dar un soporte, tú me comienzas a pagar la mensualidad, anualidad, que no sé qué, etcétera, o por una cantidad de horas, pero te dicen a ti, no, el soporte nosotros lo damos en 3 horas, en 4 horas, ya eso ya no lo veo factible.
Ojo, y no es contra las personas, es contra el servicio. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a esa parte. Y ya el último factor siempre es el factor costo, el factor activo, el factor pasivo, que es lo que exactamente a mí me va a comenzar a generar eso. Después de yo tener, bueno, ya tengo la parte esta, la parte de la seguridad, la parte de la calabilidad, la parte de no sé qué, la parte de soporte, etcétera, 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 me puedo ir a la sección de costo. Y esta sección de costo, muchas personas ven el check en todo lo que se acabó de mencionar, pero cuando viene la parte de costo, dice, no, está demasiado caro y se van con una parte barata que al final te sale muchísimo más caro porque entonces no tiene lo que tú necesitas y tienes que volver a contratar. Entonces tenemos que tener presente esto. A veces lo barato sale caro. Y ese es un dicho que funciona para Muchas, todo en muchas la vida, veces. para Exacto. muchas veces. Entonces, debemos de sentarnos y tenemos que ser conscientes. Las cosas automatizadas, los procesos tecnológicos no salen baratos. Tenemos que tener presente eso. Si tú eres una persona que recién está comenzando y piensas tener, wow, la última inteligencia artificial y piensas tener un soporte 24/7 con una respuesta de 15, de 20, de 25 minutos, yo tengo un balanceo de carga con una escalabilidad tal, pero no tengo el factor monetario, entonces ahí es donde tenemos que sentarnos y ver si eso es en realidad lo que yo necesito o lo que yo requiero. Y ese es un punto importante también que tenemos que tener en cuenta, la parte del costo. Saber qué es lo que nosotros podemos costear. Yo soy fanático de decir algo. Chicos, si nosotros queremos una aplicación que haga un montón de cosas y que haga esto y esto otro, lo vamos a hacer en 6 meses y todo, pero no tenemos el factor monetario, vamos a comenzar con el producto mínimo viable, con lo mínimo. Y ahí nosotros vamos a ir colocando las actualizaciones, características y podemos ir avanzando con la sección del costo, porque tampoco nos podemos tirar un costo de una plataforma, como por mencionarte algo. Yo voy a trabajar con infraestructura Kubernetes, yo voy a trabajar con la parte de data flow y esas son características, servicios que son caros, pero que son buenos para si tú le sabes sacar el sí, pues le sabes sacar el provecho en sí. Si tú no le sabes sacar el provecho, tú todo lo vas a ver caro, que esto me sale demasiado costoso, se sale de mi cartera de activo y demás. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Costo siempre debe ir basándose en lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros vamos a comenzar a lanzar. Si se sale un poco de lo que nosotros queremos, entonces significa que tenemos que comenzar a infraestructurar o armar un poco la solución que nosotros vamos a presentar. Bueno, quizás el mes este no salgamos con la parte de una seguridad X, pero podemos salir con esto otro para que pueda abarcar acá. Y entonces ahí nosotros podemos ir de poco, pero tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, eso son una de las principales cosas en sí que yo comienzo a ver al momento que yo estoy haciendo toda la parte de proyecto, la parte de seguridad, la parte de la escalabilidad, la parte de integraciones, que toda la parte de API, de conectores, la sección de soporte y principalmente la parte de costo, que eso siempre lo tenemos que tener presente en cada una de las cosas. Exacto, ya que mencionaste todos estos elementos, incluso a nivel técnico, lo del balance de carga, lo de las redes de distribución de contenido, sí, los CDN, en el contexto de diseño de sistemas, me Ujú. interesa muchísimo saber qué es lo que recomiendas no dejar de planificar en la capa de arquitectura frontend. ¿Cómo es que uno se asegura de que la solución sea lo suficientemente flexible para adaptarse a evoluciones de un sistema de diseño entregado por diseñadores web, especialmente cuando se trata de implementar cambios a gran escala o integrar nuevas guías estilo, nuevos idiomas, en un entorno que garantice la internacionalización? No sé si sea un anglicismo utilizar ese término en español, pero bueno, Claro. incorporar nuevas piezas externas y otros elementos que puedan contribuir a que el sistema sea altamente dinámico. ¿Cómo es que diseñas esa capa en el lado del frontend? Eso es un punto importante y nos lleva a que no lo podemos hacer solo. Debemos tener un equipo especializado. Debemos tener una persona especializada en QA,
debemos tener una persona especializada en administración de proyectos. Estas dos personas son importantes. Cuando uno está comenzando en el área de la programación, o por lo menos nosotros aquí en la región de América Latina, ven que todos nos comienzan a tirar los proyectos, proyectos, y nosotros comenzamos a desarrollar y automáticamente pasamos a la parte de producción. A veces ni siquiera dejamos un par de días, un par de semanas la sección de testeo, sino pues automáticamente lo pasamos a producción. Oye, la aplicación de producción se cayó, entonces la tenemos que regresar y nos volvemos locos, los dolores de cabeza, los gritos, el estrés, y otra vez volvemos a hacer eso. Eh, Cuando nosotros tenemos un equipo que está enfocado a hacer un desarrollo especializado, tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando la solución 1, yo debo de tener presente ya la solución 1.1. Y cuando sale la 1.1 ya debo de tener presente la 1.2 o la 1.3 y me voy así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos a veces la mala costumbre de que nosotros comenzamos a hacer las cosas, comenzamos a desarrollarlo y ya esto me funciona perfecto, mi máquina funciona genial, vamos a subir la producción. Y no tenemos una persona específicamente de QA en el cual se dedica a sentarse a ver todos los fallos o todos los posibles fallos que puede tener el app. Y esto sucede mucho, mucho cuando tenemos una aplicación bonita, por decirlo así. Tenemos una aplicación hermosa, el equipo de frontend hizo un trabajo genial, espectacular, los botones, las animaciones. Pero cuando comienzo a ver la parte de las funcionalidades, me comienza a fallar. La conexión de la base de datos se cae. La seguridad no está como en realidad lo necesitamos. O cuando voy a colocar la contraseña, en vez de que me aparezca en la sección de asterisco, que ya eso me sucedió a mí anteriormente, aparece la contraseña y tipeada. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que tiene la contraseña? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que quizás no es simplemente tener una aplicación bonita, espectacular, responsive y todo eso. Tenemos que cubrir todo y para eso es importante una persona QA. ¿Por qué es importante también una persona de PMO? Una persona de PMO, que es la persona encargada de toda la parte de proyecto, es la que nos comienza a asignar las tareas. Nos comienza a dar una especie de camino en el cual nosotros deberíamos de comenzar a seguir. Quizás uno como programador, el día a día y todo eso, nos comienzan a asignar tareas y yo comienzo a terminar una y ya comienzo a agarrar la otra y la comienzo a hacer y viene la otra y sigo y yo me comienzo a enfocar en hacer eso. Y no es que está de manera incorrecta, pero podemos llegar a perder el camino un poco en cuanto a las asignaciones, cuál es la prioridad en cada una de ellas. Entonces, estas dos personas son importantes tener en cuenta para todos los cambios que nosotros vayamos a querer hacer. Y otra cosa importante, el equipo, no importa si tú eres de administración de base de datos, si tú eres la parte de seguridad, si tú eres la sección de datos, si tú eres la parte de programación de back, de front, debes de saber los objetivos del proyecto y qué es o cuál es la funcionalidades que hace el proyecto. No es que yo voy a hacer la parte de front y yo voy a hacer la pantallita inicio de sesión, pero después de eso yo no sé la aplicación que hace, yo no sé si la aplicación integra. No, eso es un error enorme. Y no es que tú te vas a especializar en eso, pero debes de conocer tu producto. Tú como programador, tú como administración de base de datos, no importa que yo tenga 40 chicos o 40 chicas ahí programando en administración, un QA, otro teste, uno speciality, todo esto. Debemos de conocer el producto que estamos desarrollando, porque eso hace que nosotros nos comencemos a interrogar. Oye, pero si el producto va a hacer esto y yo estoy haciendo esto acá, esto necesita una conexión de aquí a acá. Y yo levanto la Exactamente. mano. Oigan, saben que aquí no hace falta algo, no tenemos una conexión de esto a esto. Ah, cierto, entonces nosotros lo comenzamos. Pero si yo soy como decir los caballos de paso, que yo estoy así y yo no puedo observar de derecha a izquierda, entonces ahí es donde yo me comienzo a ver que estoy trabajando de manera robotizada, no necesariamente de manera incorrecta, pero sí de manera robotizada. Y los programadores de hoy
en día, gracias a la inteligencia artificial, tenemos que saber explorar muchas opciones y muchas cosas más. Y yo creo que esto es lo principal que debemos tener en cuenta al momento que estamos haciendo aplicaciones así. Debemos de saber explorar todo el panorama completo, nivel de diseño, a nivel de funcionalidad, a nivel de usabilidad, que es importante, y principalmente a nivel de infraestructura. Porque yo puedo tener la mejor aplicación, bonita, la función y demás, pero lo tengo de repente en un servidor que no cumple con las características mínimas y cada vez que entra una cierta cantidad de personas, la aplicación se cae. Entonces, ¿de qué me sirve tener un equipo especializado de frontend? ¿De qué me sirve tener un equipo especializado de backend si no tengo un equipo especializado en la parte de arquitectura o infraestructura? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que todas las secciones son importantes. No es simplemente enfocarme el diseño, que todo esté espectacular y de repente me sale la actualización X y yo la voy a comenzar a montar. Por cada actualización yo tengo que comenzar a hacer un check. ¿Cumple con la parte de backend? Sí. ¿Cumple con la parte de funcionalidad? Sí. ¿Cumple con la parte de conectores? Sí. ¿Cumple con la parte de datos? Sí. ¿Cumple con la parte de infraestructura? Sí. Entonces, allá que me puedo yo sentar, bueno, vamos a hacer la próxima actualización, el próximo sábado a la hora tal, no sé qué, lánzate la parte de comunicación y vamos a dejar como 1 o 2 semanas ahí para que los usuarios comiencen a testear la aplicación, para ver si de repente la aplicación se cae o qué, y de ahí entonces la pasamos ya al 100% de productividad. Y seguimos con la fase tal, y después vamos con la fase 3 y la fase 4, y continuamos Exacto. sucesivamente. Y deja que las máquinas realicen por sí mismas procesos automatizados gracias al trabajo de los QA para Exacto, impedir que si hay una refactorización en el código o una nueva funcionalidad agregada al sistema, eso no cree una disrupción, no colapse contra lo que está escrito actualmente y cause un problema serio en producción en otras áreas que ni siquiera habíamos considerado que pudieran ser afectadas por ese cambio, por ese ajuste. Por lo tanto, es un engranaje, como mismo excelente. menciona Julio, que necesita todo un proceso de integración de punta a cabo. Exacto. A mí me encantaría tocar el tema de cómo en el mundo de la ciencia de datos hay un impacto directo sobre el área de frontend. Sabemos que el diseño y la arquitectura de las interfaces de usuario juegan un papel crucial en la presentación de datos complejos de forma intuitiva, accesible, sí, para un público bastante diverso, con diferentes, no solamente conocimientos y background, sino habilidades para poder interactuar con las computadoras. Y en tu experiencia, ¿cómo es que abordas la integración de soluciones de ciencia de datos, de data science, para mejorar la experiencia de usuario? ¿Podrías compartir algún ejemplo de estrategias o consideraciones que tengas siempre en cuenta al enfrentarte al desarrollo de una interfaz que ofrezca acceso a datos resultantes de un proceso analítico complejo y a la misma vez manteniendo un alto rendimiento y una experiencia de usuario bastante fluida? Mira que ahora con todo esto de la exploración de datos, la ciencia de datos y todo esto, las empresas y principalmente los programadores, cuando estamos haciendo proyectos específicos de desarrollo, lo primero que debemos pensar ahora es cómo cómo podemos presentar los datos. Cierto que hay formas, tanto de maneras buenas como de manera no tan positiva, que podamos nosotros extraer información de un sitio web, que muchas personas le pueden llamar hacking y todo esto. Eh, pero es un tema bastante importante porque quizás cuando estamos en el área de desarrollo no le vemos la importancia, porque nosotros creemos que con el simple hecho de hacer la parte de la maquetación ya tenemos el contexto completo de un UX UI que podemos comenzar a mostrar. Pero después que tenemos la aplicación en sí, que ya la aplicación funciona y todo esto, perdemos un poco el enfoque de qué es lo que el usuario utiliza más o dónde le gusta entrar o qué es lo que le gusta hacer o cómo interactúa dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestro sistema como tal. Ujú. Y antes era un dolor de cabeza
o no tanto un dolor de cabeza, porque cuando era una aplicación web nosotros le podíamos asociar el, le podíamos asociar Analytics y ahí nosotros podíamos extraer información. Pero cuando es una aplicación como tal, una aplicación que no tiene acceso a Internet, un montón de cosas, nos quedamos pensando, bueno, ¿y cómo nosotros podemos hacer ahora? Existen distintas formas que nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, te voy a facilitar un ejemplo, así como tú me habías consultado, de un proyecto. Bueno, que yo sí lo puedo mencionar. No puedo mencionar empresa y marca, pero sí puedo mencionar el contexto del proyecto como tal. Era un proyecto que se comenzó a hacer en épocas de pandemia. Fue, si mal no me falla la memoria, más o menos como a principios de 2021, en el cual la clínica como tal constaba de distintas sucursales, ¿cierto? Entonces, en esa época, ya como muchos sabrán y pasamos por eso, no podíamos salir y para uno poder salir necesitaba un permiso o si tú estabas malo y todo eso, pues era una especie de logística increíble. Y la empresa esta montó un sitio en el cual se podía hacer citas para que lo pudieran ir a visitar en casa. Pero ¿cuál era el problema como tal? El problema era que no habían personas que interactúan mucho con la app. Entonces las personas decían, bueno, ¿será que lo estamos haciendo de manera incorrecta y demás? Ahí fue donde comenzó a entrar la parte del proyecto de todo lo que tiene que ver la sección pues de datos. Nosotros comenzamos a decir, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a analizar la aplicación. La aplicación a nivel de seguridad estaba súper, a nivel de frontend súper, a nivel de backend las funcionalidades geniales, la parte de la infraestructura tenía su escalabilidad, o sea, el equipo que había hecho la aplicación había hecho una aplicación robusta, una aplicación súper, pero no tenía nada que hiciera una capturadora de datos. Cuando nosotros le planteamos esto, decían, pero ¿para qué nosotros queremos capturar los datos en sí? Ya lo tenemos en la base de datos. Sí, pero una cosa, y esto lo tenemos que tener presente, es los datos activos y otra cosa son los datos pasivos. Una cosa, los datos pasivos vienen siendo específicamente lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra base de datos, que lo que no se ven de lo que no se ven de manera seguida y demás. Los datos activos son lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros entramos a la página web y nosotros podemos visualizar. Julio, edad tanto. Ojo, que también pueden ser datos que están almacenados en base de datos, pero no necesariamente todos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esto, la empresa esta nos comenzó a decir, bueno, si ustedes no pueden planificar algo y nosotros podemos extraer eso para poder presentar estadística y presentar al consejo para que ellos tomen las decisiones, súper. Entonces aquí es donde viene la parte interesante de todo esto. Aquí es donde entra un científico de datos, aquí es donde entra un analista de datos y donde entra un ingeniero de datos. Tenemos que saber analizar la solución que nosotros queremos extraer datos en sí. Las personas piensan que la extracción de datos es simplemente conectarse hacia la página y comenzar a extraer los datos hacia lo loco. No, tenemos que conocer el propósito, tenemos que conocer objetivos, que tenemos que conocer las funcionalidades para saber qué es lo que nosotros vamos a comenzar a extraer y así comenzar a preparar los partes de modelos y todo esto para luego presentar toda la sección visual, la gráfica y la toma de decisiones. Entonces, cierto que teníamos la conexión hacia la base de datos y todo esto, pero habían datos que no estamos visualizando en sí. ¿Cuáles eran los datos en sí? Que era, si una persona entra, ¿a dónde la persona se dirige o en qué parte la persona cliquea? Y si eso se puede sacar, claro, existen aplicaciones que te dan una especie de mapa de calor del sitio como tal y que tú puedes visualizar. Bueno, la cantidad de usuarios están cliqueando aquí en el botón este, o están haciendo la función este de scroll, o están haciendo esto otro. Y resulta y pasa que nos percatamos que cuando la aplicación se comenzaba a hacer la sección de la parte de responsive,
se desaparecían los botones de crear cita. Porque Hmm. cuando tú la comienzas a hacer, como que la habían programado de una manera completamente manual, de que de 350 píxeles a 650 píxeles, el tamaño este y la pantalla tal. De 651 a 1000 y pico tal. Pero cometieron un error que cuando se pasaba de 1600, si mal no me falla la memoria, no hacía absolutamente nada. Entonces se desaparecía. Ah, aquí es donde está el problema. Entonces no es un problema de datos, es un problema de cómo funciona la app cuando yo la estoy maquetando a nivel de frontend. De cómo Entonces estás ahí fue cuando representando nosotros... esos datos y la Exacto, problemática que surge al no tener exacto. toda Y una ahí, integración completa, es decir, de punta a cabo con relación a los diferentes breakpoints, no es exacto, necesariamente cómo la página va a lucir fija para un dispositivo en específico. Hay que tener en cuenta no solamente localizaciones geográficas, sino también tipos de exacto, dispositivos, eh, parámetros en específico que le puedan ser uno útiles a la hora de tener una visión holística de cómo es que esa aplicación va a ser consumida por los diferentes tipos y variantes habidas y por haber de usuarios y de maneras en las que los usuarios colaboren con esa aplicación. exacto. Y cuando nosotros nos percatamos y después tuvimos la reunión con ellos y les comenzamos a presentar todos nosotros, pues hicimos la extracción de datos y demás, pero también hicimos la sección esa, que nosotros hicimos un análisis de la página, la parte de de cómo se comportaba y, y existen aplicaciones que te menciona. Bueno, para dispositivos de teléfonos, eh, funcionan así, los usuarios entran aquí, cliquean acá y hacen esto. Para los dispositivos de tablet hacen esto y esto otro, para la computadora. Pero nos parecía extraño que cuando eran computadoras de más de 16 pulgadas, nos aparecía completamente en null. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo va a aparecer esto? Claro, porque desaparecían toda la parte de la funcionalidad. Entonces tuvieron que echar la aplicación para atrás y tuvieron que hacer otra vez todo el diseño como tal, así como bien lo acabaste de mencionar. Y quizás suene algo tonto, pero el motivo fue porque cuando lo estaban haciendo la programación, los programadores no tenían pantallas amplias, entonces ellos nada más lo hacían con la pantalla límite que tenían ellos. Y obvio, todo pues le salía de manera pues, perfecta. Entonces decían ellos, no, ¿cómo es posible que esto suceda? Son cosas que pueden llegar a pasar. No significa que que tú no eres profesional en hacer esto otro. Sí, pero debemos tener en cuenta que esos pequeños detalles hacen que nosotros podamos perder muchísimos clientes y otro, obvio, podamos perder mucho dinero también. Entonces debemos tener presente cada vez que nosotros hacemos algo, por más hermoso, espectacular que sea, siempre va a haber un tema de mejora. Siempre. No importa si es la parte de frontend, si es la parte de backend, si es la parte de base de datos, la parte de infraestructura. Y en la parte de frontend, que pienso que hasta un poquito más delicado, porque es lo que la persona visualiza, lo que la persona siente, con el que la persona interactúan. Entonces, si la parte de frontend sufre cositas así, en el cual yo voy a comenzar a ampliar la pantalla o la quiero ver en una computadora que tenga una pantalla de 27 pulgadas. Oye, pero ¿qué sucede? Que yo tengo un botón acá a la mano pues, derecha y tengo otro botón funcional a la mano izquierda y tengo otro que está en la parte superior derecha y todo lo tengo yo esparcido. Las personas se van a perder un poco. Ahora, también nosotros tenemos que tener debemos de tener presente y no podemos tener ese pensamiento y que bueno, entonces no abran la aplicación en computadoras así grandes. Eso no es una especie de respuesta para que nosotros le podamos dar a cliente. Nosotros tenemos que pensar en ese tipo de soluciones para que las personas se sientan lo más cómodas posible con nuestra aplicación y con nuestro sistema en sí. Y eso nosotros lo podemos llegar a hacer con toda esta parte de tracción de datos, lo podemos hacer con un simple mapa de calor de nuestra aplicación. Así nosotros podemos visualizar cómo interactúan las personas y ver si de repente le comienzan a dar clic aquí y clic acá. Todas estas aplicaciones de comercio electrónico, las aplicaciones, como por ejemplo la aplicación eBay, Amazon o todas las páginas que surgieron en época de pandemia,
no crean que el carrito de compra lo tienen en la parte superior derecha porque simplemente lo quieren pues, tener ahí, o simplemente tienen la parte de promoción en cuadro porque simplemente así se ve hermoso y bonito. Todo eso tiene tiene una característica en particular y es por cómo nosotros visualizamos la información dentro de los sitios. Entonces, no es que yo voy a colocar esto acá porque a mí simplemente me gusta tener el carrito acá. Pero cuando la persona entra, ve, oye, pero ¿por qué no están entrando al carrito de compra? Claro, porque tú se la estás colocando de una forma completamente distinta de cómo funciona el cerebro o cómo se visualiza la información. Entonces tenemos que tener eso presente siempre, no solo a nivel de backend, sino también a nivel de frontend con toda la usabilidad y con todo lo que le vamos a presentar a nuestro futuro cliente, como por mencionarlo así. Pues. Que son pues patrones visuales que ya están probados para no tener Exacto. que hacer a ese usuario perder tiempo o sentirse un poco perdido en cómo interactuar con patrones ya que están bastante bien establecidos en la industria y poder Exacto. tener el acceso a esa funcionalidad crítica de la manera más eficiente y más rápida posible, independientemente del navegador o de las condiciones de ese dispositivo con el cual se está accediendo a la aplicación. Ve, y casualmente acabaste de mencionar, Alejandro, algo importante que se me había quedado atrás y es el tema del navegador. Estamos en una época, nosotros los programadores, que ahora existen distintos tipos de navegadores. Eso de que todo lo hacía para un solo tipo de navegador, estamos incorrectos. Y eso es específicamente para los que trabajan CSS. Tengan en cuenta en algo. Si yo estoy trabajando un CSS para un navegador, Chrome, Brave o cualquiera de estos, no necesariamente funciona para un Safari o funciona para un Mozilla Firefox. Entonces tenemos que tener presente cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, aunque parezca un poquito tedioso, un poquito cansón, tenemos que tener y probar nuestra app o probar nuestro sitio web en todos los navegadores habido y por haber, para que todo funcione de manera correcta. Y yo se lo comento por experiencia. Tuve un sitio web que me mantuve horas haciéndolo, programándolo, diseño, todo estaba espectacular, al cliente le gustó. Cuando lo fue a probar en la máquina de él, no funcionaban diseños, no aparecían ciertas cosas. Y yo me rompía la cabeza, yo decía, bueno, pero yo revisaba el CSS, funcionaba bien, en aquella época lo estaba haciendo con SAS y yo lo chequeaba y todo estaba espectacular, lo probaba y demás. Resulta y pasa que en la última actualización de Safari bloqueaba cierto componente, que eran unos componentes que pudieran causar la parte de vulnerabilidad y todo esto. Y eran unas cositas ahí. Y cuando entré en la máquina de él, para mi sorpresa, chicos, se veía feísimo, porque simplemente ocultaba los colores, ocultaba los botones y hacía un montón de cosas. Me tocó revisar ese CSS y comenzar a hacer una estructuración de todo eso para cada explorador. Uno para la parte de Mozilla, otro para la parte de Edge, otro para la parte de Chrome y otro para la parte de Safari. Entonces tenemos que tener eso presente también ahora que casualmente tú mencionaste eso, que no solo es tamaño de pantalla, dispositivo, sino que ahora también es explorador. Tenemos que tener eso presente también. Y tratar de, por supuesto, si existe un problema que está identificado en el motor de representación de Safari o en Gecko para Firefox, ¿por qué no tratar de buscar una solución que sea válida para todos los navegadores? Porque así se reduciría muchísimo la Exacto. complejidad, todo el proceso de mantenimiento de ese código en el futuro, porque tal vez si uno empieza a dividir y crear excepciones para cada uno de esos navegadores, uno realmente está escribiendo código para el pasado, para versiones específicas que ya van a tener mejoras de seguridad, mejoras en los servicios, en las capacidades que están ofreciendo, y esto le está creando a uno esa deuda técnica perenne Sí, en caso de que no logre hacer las cosas como están bien especificadas en los estándares actuales de la W3C, para CSS en exacto. específico, para Para la parte HTML. CSS. Exactamente. Sí. Yo recuerdo con especial detalle aquella primera charla que escuché de ti ofrecida en el DevFest
de Pura Vida en Costa Rica en el Ujú. pasado mes de noviembre, donde iluminaste al público con una explicación bien estructurada de cómo funciona Docker. ¿Pudieras compartir cómo es que ha evolucionado tu perspectiva sobre las tecnologías de contenedores desde entonces, en caso de que haya habido algún breakthrough o alguna tecnología nueva en estos últimos meses? Sí, bueno, de antemano te quiero comentar que gracias por estar ahí. Esa fue una charla, yo creo que una de las más completas que se pudieron dar porque yo soy de las personas que no solamente se facilita la charla, sino que también es interesante que te comiencen a hacer preguntas, porque así significa que las personas quedaron con eso ahí. Y yo recuerdo que la charla ese comenzaron a hacer muchísimas preguntas de Docker, qué otra cosa yo puedo utilizar, otro sistema de infraestructura. Mira, yo soy un programador de front, pero me gustaría hacer esto, qué ruta yo puedo agarrar. Entonces, yo soy el siguiente pensamiento como tal. Quizá no es un pensamiento correcto, pero lo he tratado de aplicar en todo. No importa que yo sea programador front, programador de back, hay tres cosas que yo debo de tener presente o que yo debo de saber para hacer una app como tal. Una es la parte de las bases de datos. Bien, yo tengo que conocer distintos tipos de bases de datos, cómo se interactúa y cómo se trabaja. Cierto que la base de datos la trabajan más los programadores de back, pero no significa que los programadores de front no, pues, no deberían de conocerla. Esa es una. Dos, la, la parte de la seguridad, que ya lo habíamos mencionado. Y tres, la parte de la infraestructura. Estamos en una época en el que, bueno, hace que escasos 10 años atrás, por decirlo así, agarrábamos aplicaciones y le instalábamos encima del sistema operativo, encima del núcleo de Windows, encima del núcleo de Linux, y teníamos que instalar otra aplicación y chocaba el tema de puertos. Y era un dolor de cabeza porque teníamos que hacer la estructuración, teníamos que cambiar el puerto de esta, pero que resulta que cuando cambiamos el puerto de esta, también esa chocaba con otra tipo de integración y todo lo teníamos que volver a hacer de cero. Ahora con todo este tema de la infraestructura, no específicamente Docker, sino que también la parte de serverless, la parte de Kubernetes, eso, eso nos facilita un montón el trabajo como programadores y como administradores de proyecto en sí. Eh, Desde aquella época para acá he seguido mucho el tema específicamente Docker, porque Docker lo trabajo prácticamente a diario. Kubernetes lo he trabajado en proyectos bastante puntuales. Inclusive en este último cuatrimestre nos salió un proyecto interesante donde se tenía que implementar Docker. El cliente quería Docker y era Docker, 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 porque él se había tomado una certificación o había tomado un curso de Docker y él eso era lo que quería él, pero no necesariamente es lo que exactamente tú necesitas. Entonces nosotros nos sentamos con él, le comenzamos a explicar. Mira, Docker es un sistema en cual tú puedes contener aplicaciones, así, 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 le comenzamos a detallar, pero existen otro tipo de sistemas que quizá te puede funcionar, quizá un sistema de serverless, un sistema de Kubernetes, un sistema de Docker Swarm, como por mencionar algo, y cositas así. Y él fue ampliando un poco más y al final logramos cambiar la perspectiva de él. Y al final terminó trabajando con serverless. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que tenemos que tener presente y no tenemos que evangelizar de una sola, eh, de una sola infraestructura. Porque al final yo puedo ser un profesional en la categoría de Docker, por decirlo así, pero no necesariamente todos los proyectos y todas las aplicaciones las voy a comenzar a montar ahí. Yo tengo que también tomar las decisiones, buscar, investigar y ver, bueno, yo quiero tener la escalabilidad. Si quiero tener la escalabilidad, quizá esto no es lo que yo necesito. O yo quiero tener la seguridad de esto, quizá no es lo que yo necesito así. Entonces tengo que sentarme a planificar, leer, estudiar. Por ejemplo, la última versión de Kubernetes, no recuerdo bien, es la 1 punto y algo, la 1.20 algo, si mal no me falla la memoria, trajo unas actualizaciones en cuanto a la parte de escalabilidad y la parte de seguridad importantísima. Cambiaron el tema de librerías ahora. Ya no van a pasar a ser la librería pública así como pues lo eran ahora. Ahora van a estar dentro de los CDND.
GCP. Entonces son cosas que la persona no se toman el tiempo de sentarse, buscar, averiguar y esto. ¿Y qué es lo que eso hace? Si tú tienes la plataforma o tú tienes sistemas en tu máquina local, sabes que tienes que hacer una migración, sabes que tienes que hacer actualizaciones. Y eso pasa mucho, mucho cuando estamos haciendo sistemas. Yo tuve una computadora en el trabajo que la comencé a trabajar en el 2019 y esa máquina yo le instalé Podman, que es como si estuviéramos utilizando la plataforma de Docker, solo que a nivel de seguridad yo creo que es muchísimo, muchísimo mejor. Y la podemos trabajar directamente en la plataforma Linux. Y yo simplemente la instalé ahí, y ahí yo le había instalado aplicaciones, pasó. Fíjate que pasó 2020, la época de pandemia, salimos de pandemia y todo esto. Cuando yo me acordé, yo entré a la máquina, intenté instalar una aplicación de frontend. Yo recuerdo que era una aplicación de Angular que se tenía que conectar con una base de datos que nosotros teníamos aparte. Y yo veía que me estaba dando conflicto porque se levantaba la aplicación y la aplicación se caía. Se levantaba y se caía. Y yo pensaba que era no, pero que la parte de frontend o los chicos lo comenzaron a hacer de manera incorrecta o algo está pasando. Y resulta y pasa que era que yo no había hecho la actualización del sistema como tal. Y estaba tan, pero tan atrás que, que existían, que existían conflictos de librerías. Entonces yo dije, bueno, quizás suene tonto, pero vamos a hacerle la famosa actualización. Vamos a hacerle la actualización, entramos, DNF, update y todo eso pasa, actualizó y todo ese perfecto, listo. Y todo me funcionó de manera correcta. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que pensar. No nos podemos quedar de que, bueno, yo sé Docker, yo agarré una certificación de Docker en el 2022 y ya yo puedo aprender y ya yo puedo implementar de Docker todo. No, tenemos que sentarnos, analizar todo, la parte de Esto se seguridad, conecta la parte de con la escalabilidad y primera todo. pregunta de manera muy natural, porque que te especialistas en un área no quiere decir de que ya seas ya por un tiempo, eh, ¿sabes? Eterno, especialista Exacto, en esa área en específico. Si en esa rama, necesitas, exacto. en esa rama, necesitas, de la misma manera que las certificaciones expiran, mantener tu conocimiento actualizado, prevalente, porque si no, de otra manera no vas a poder mantenerte de manera relevante en esa industria por un tiempo extendido. En Angular específicamente, no casarse con una versión, con una manera de hacer las cosas en Angular como eran hace 3, 4 años, mantenerse constante proceso de aprendizaje. Exacto. Y eso creo que como lo comentaste, aplica para todo, todo, no solamente nosotros los programadores, porque cuando uno es joven, uno quiere abarcar de todo. Ah, no, yo quiero hacer esto, quiero agarrar esto, quiero acaparar esto otro. Pero ya cuando van pasando los años, que ya te especializaste, que ya tú estás en tu rutina de trabajo, en tu rutina de proyecto, nosotros le perdemos el foco un poco al término de la información. Entonces, quizás, y yo creo que lo mencionaste claro, yo sabía programar Angular con la versión de hace 3 4 años atrás. Pero cuando la voy a hacer ahora, veo que hay cambio y yo menciono, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces tengo que volver a instruirme, volver a leer la parte de la documentación. Y es algo importante también esto ahora que menciono, que debemos tener una documentación clara de lo que nosotros estamos haciendo. Chicos y chicas, programadores y programadoras que recién están comenzando, tengan presente siempre hacer documentación de todo de lo que hagan. Eso le puede salvar la vida un par de meses después. A veces nosotros comenzamos a hacer los proyectos y en el momento tenemos la mente clara y amplia de todo lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué significan las variables? ¿Qué significan la constante? ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué funciona esta función? ¿Para qué hace esta otra parte? Cuando tenemos que hacer el mantenimiento, como bien lo comentaste, como bien estamos hablando con la parte del CSS, viene el primer choque. Ah, pero ¿para qué era esto? ¿Y para qué servía esto otro? Ah, y ahora esto se actualizó
y ahora yo cómo hago el cambio y ahora esto funciona con esto otro, no funcionaba con esto y todo se vuelve una locura como decimos nosotros. Entonces, Exacto, y no eso incluso a es nivel de código importante. nada más, sino también de manera visual, con diagramas de Exacto, arquitectura, porque de la exacto. otra forma estamos solamente perdidos cuando tengamos que regresar a ese sistema un año después, sino para poder incorporar personas nuevas para que trabajen y colaboren. Sí, y eso es cuando tenemos un equipo grande, un equipo amplio. Nosotros comenzamos a levantar la maquetación, comenzamos a levantar Figma y todo esto. Y quizás a veces pensamos que simplemente Figma sería más que suficiente. Y no, hace un par de años atrás descubrí una aplicación, no es por hacer la parte de propaganda, pero yo creo que se debe de compartir lo que sí no hace mejores y es el tema de una aplicación de automatización de procesos que yo amo mucho. Yo la utilizo o la trato de utilizar siempre. A veces hay un choque con unos temas de que los compañeros no la comprenden, pero ya cuando la comienzan a aprender y leer la documentación, ven que de verdad funciona súper. Y son, bueno, son dos. Una que es para la parte de automatización de procesos que se llama Camunda. Camunda es una aplicación que yo siempre la tengo presente porque la aplicación de Camunda te permite hacer toda la parte de diagrama de flujo, todo, como lo que nosotros hacíamos cuando recién estamos comenzando la programación. Nosotros hacíamos entrada, salida, impresiones, la base de datos y demás y hacíamos el proceso completo. Lo que hace la aplicación esta es que agarra el proceso completo y nosotros le podemos automatizar toda, Ujú. todas fases y eso hace que nosotros podamos hacer un trabajo muchísimo mejor. Y la otra aplicación es una orquestación de proceso de datos, que es básicamente cuando hacemos la extracción de datos, ETL, LT y todo esto, que se llama Apache Airflow. También funciona mucho y quizás no muchas personas la conozcan o cuando la comiencen a ver, le ven, quizás no le vayan a entender, pero si tú eres una persona que estás entrando en la parte de ingeniería de datos, que estás entrando en hacer procesos para hacer extracciones de datos, esta es una de las aplicaciones que yo te recomiendo tener presente porque te va a facilitar mucho la parte de proceso a través de la extracción de datos. Y estas son cositas que nosotros vamos a ir aprendiendo a pasar por los años, que uno comienza a leer aquí, comienza a practicarlo y principalmente lo comienza a poner a prueba. No es que simplemente leerlo, me leí la documentación, me pareció bonito, interesante y simplemente lo dejo ahí. Tenemos que comenzar a practicar eso, tenemos que sacar tiempo. Si nosotros no tenemos un personal de testing, nosotros tenemos que hacer un personal de testing. Ojo, no es la manera correcta porque siempre que nosotros seamos nuestro propio personal de testing, nunca vamos a ver nuestros propios errores. Ahí hay algo que dice que siempre que nosotros vemos algo de manera constante, nosotros siempre lo terminamos de ver bonito o siempre lo terminamos de ver de manera positiva y no siempre es correcto. Entonces, eso también debemos tenerlo presente. Pero yo creo que eso nos puede servir un montón para lo que nosotros queramos hacer. Como bien nosotros lo comenzamos al principio, no nos tenemos que casar ni con un programa, ni con un sistema, ni con una plataforma, ni con una versión en específico. Tenemos que comenzar a instruirnos más, ser autodidacta. Yo creo que ese es el secreto de todos nosotros, porque de repente mañana salió un tema de inteligencia artificial, se actualizó la aplicación de VAR, le cambiaron el nombre de la plataforma de Gemini, pero no solamente es el cambio, no solamente es el cambio de nombre, ¿qué es lo que exactamente conlleva eso? Entonces yo entro, leo, documento, pruebo, analizo, testeo y así yo puedo tener la claridad de sentarme y decir, chicos, yo les recomiendo que hagan esto y esto y esto porque yo hice esto y me funcionó así, pero no simplemente verlo y decir, bueno, yo creo que eso me funciona. Esa palabra creo ya tenemos que comenzar a quitarla de nuestro lenguaje a nivel de programación, a nivel de diseño, a nivel laboral. Ya esa palabra creo tenemos que dejarla por algo un poquito más enfatizado a lo que exactamente nosotros sabemos hacer. Yo estoy 100% seguro de que esto te funciona así. Yo te recomiendo esto porque esto te va a sustituir el proceso este y sé que te va a facilitar muchísimo más
tiempo, muchísimo más costo y demás cosas. Entonces son cositas que también tenemos que comenzar a cambiar al momento que nosotros vayamos pasando los años, agarrando experiencia, leyendo un poquito más, y eso es lo que nos va a ayudar un montón también para poder ampliar un poquito más todo lo que es este tema de lo que es la tecnología. Exacto. Y sí, Julio, hemos cubierto cantidad de no solo arquitectura, sino todos esos procesos y buenas prácticas que nos ayudan a confeccionar un sistema bastante robusto, resiliente, escalable, con alto nivel de fiabilidad y de accesibilidad por parte de los usuarios. Pero me encantaría saber, antes de concluir el episodio, si hay algo más que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar. Bueno, sí. Algo por mencionar, y esto lo menciono porque es algo que viví, pasé y sé que funciona, y es el tema, chicos, lean, levántense la mano si ustedes pues no saben algo, no tengan pena si ustedes no conocen algo y otra persona sí, pregunten, indaguen y todo esto, pero un poquitito más allá, formen parte de comunidades. No es por hacer propaganda ni nada referente con eso, pero yo formo parte de comunidades de casualmente de 2019 hasta la fecha, y eso ha hecho que yo sea una mejor persona a nivel personal, a nivel profesional. Y por tener la comunidad tenemos una cantidad de contacto, una cantidad de personas que nosotros le podemos consultar a ellos cosas en específico. Hey, yo quiero aprender a hacer frontend, yo quiero aprender la parte de React, la parte de Angular, la parte de programación de back. Entonces yo sé que yo le puedo preguntar a alguien, por ejemplo, Alejandro, yo le puedo preguntar a Carlos, yo le puedo preguntar a Felipe, yo le puedo preguntar a Carla, oye, ¿yo qué puedo hacer para comenzar a aprender esto? Quizás cuando uno comienza a indagar solo, comienza a buscar por internet, YouTube y todo esto, existe información que posiblemente puede ser información correcta y posiblemente puede ser información falsa. Ahí es donde está el check. Entonces, si yo formo parte de las comunidades, me encuentro a personas que ya saben eso, personas que trabajan eso y personas que han pasado años especializándose en algo. Entonces yo puedo preguntarle a ellos, oye, yo quiero hacer esto otro. Y algo también importante, que yo sé que no forma parte de lo que nosotros estamos, pues, de lo que nosotros estamos conversando en sí, pero yo siempre lo mantengo presente y es el tema que si tú sabes algo, compártelo. Y si no sabes algo, apréndelo. Ese es algo importante porque a veces las personas se quedan, bueno, yo sé esto, pero yo no lo voy a compartir porque eso lo debe de aprender él. No, si yo sé que esa persona está luchando, tratando de sacar algo, yo me puedo acercar a ella como nosotros lo estábamos hablando al principio de todo, y era, oye, te recomiendo que tú aprendas esto, que tú sigas la ruta. No es que le vas a facilitar todo, la práctica y demás, pero sí le vas a expandir un poquito más la parte de camino, de ruta, para que la persona se sienta muchísimo más cómoda y decir, ah, pero es que yo pensé que era así, pero si ya que tú eres un profesional y me lo estás comentando que yo haga esto, entonces yo voy a seguir tu consejo. Y la persona que no sepa, que no se quede callada, porque hay muchas personas, y eso en el área de la programación le he visto mucho. Hay muchas chicas y chicos que saben hacer las cosas, pero por una cosa que no sepan hacer, se quedan simplemente callados y se quedan ahí. No, levanten la mano, pregunten, molesten, hagan Y que esto, las personas tienen váyanse, muchísimas asistan a ganas también de eventos. ayudar, de colaborar, de transmitir ese Exacto, conocimiento adquirido durante exacto. años o meses o incluso días de experiencia en una tecnología en específico. Existe esa bondad inherente en las Ujú. personas de transmitir conocimiento y por qué no abrirse y preguntar sencillamente y no estar aislado, quedarse con la duda, como mismo mencionabas, o sencillamente retrasado, rezagado o rezagada en ese mundo, en esa burbuja Sí. eh, que no permite el crecimiento profesional. Y eso hace principalmente que tú cambies el chip cuando estás dentro de comunidades. Cuando estás dentro del área de comunidades, no hablo específicamente acá, pero tú puedes estar en comunidades de Azure, comunidades de AWS, comunidades de la personal de front, de personal de back. Verás cómo las personas
tienen ese cambio de que si yo sé algo, yo te voy a compartir lo que sé. Y si tú no sabes algo, pregúntame, que para eso nosotros estamos aquí. Entonces así la persona también comienza a interactuar, comienza a cambiar tu forma de ver todo el mundo de programación, de ver todo el mundo de comunidades. Y algo importante también, que esto también ayuda un montón. Vayan y asistan a los eventos. Eso es importante también. Y no lo digo por el simple hecho de que yo voy al evento, aprendo un poquito más y ya. Ese contacto de persona a persona, que yo me pueda sentar con el profesional que facilitó la charla y hacerle preguntas, eso tiene eso, eso ahí tiene un valor único. Porque no sería básicamente lo mismo que yo haga un un programa de cómo aprender ingeniería de datos y que yo lo monto a YouTube y que ustedes sigan los paso a paso, a que yo esté facilitando la charla y yo te hable de no sé qué, de esto acá, de inteligencia, te hable de machine learning, te hable de los modelos de datos y demás. Y cuando se termine la charla, tú decir, Julio, ¿será que te puedo hacer una consulta de esto? Mira que estoy haciendo un proyecto así y no sé qué puedo hacer. Ah, sí, no sé, yo ahí te recomiendo que puedas hacer esto o te aconsejo esto otro. Cambia, cambia. Entonces también tenemos que quitarnos eso de que yo voy a estar en mi casita y todo lo voy a hacer desde mi casita. Salgan, exploren un poco, conozcan personas, que eso también es lo que ayuda un montón. Y, y sitios así como lo que exactamente tú estás, como lo que tú estás haciendo aquí, Alejandro, ayudan un montón a personas así porque le comienzan a expandir un poquito más, porque no simplemente es hablar de la programación de front, sino que también abarcar temas que tienen que ver con temas de seguridad, con temas de datos, con temas de infraestructura, que de repente los chicos y chicas que están comenzando a escuchar esto dicen, bueno, yo soy un profesional en la programación de front, pero no sabía que podíamos hacer eso. Entonces se comienza a indagar, comienza a averiguar y eso también hace que pueda explorar muchas alternativas en el área de tecnología. Entonces, personas como tú y personas como todos los que están dentro del área de la comunidad tienen una responsabilidad y a su vez creo que no es simplemente una responsabilidad de sentarse aquí siempre a hacer esto, sino que es yo la catalogo como unas personas que tienen ganas de querer ayudar a otros. Entonces, chicos y chicas, aprovechen eso, que eso es lo más lindo y lo más espectacular que hay. Que alguien te quiera ayudar a ti, eso es algo único y yo sé que cuando estás dentro de todo el entorno este, yo sé que a ti te va a ayudar muchísimo esto, mucho. Así mismo. Y gracias por mencionar eso y ha sido muy valioso tenerte por acá y incluso he aprendido unas cuantas cosas, especialmente en los últimos temas con lo de Docker, las perspectivas tuyas que son únicas e irrepetibles por la manera en la que te has enfrentado a diferentes proyectos desde diferentes ángulos y disciplinas y especializaciones porque, o sea, independientemente de lo que habías mencionado, especializarse en un área en particular, eres alguien que ha tenido la experiencia y la cantidad de años en la carrera para poder haber abarcado muchísimas de las especializaciones que existen en este mundo de la programación de software y ha sido espectacular poder contar con ese pequeño resumen de conocimiento que nos has aportado hoy. Gracias, No, Julio. y de verdad bastante contento de estar principalmente acá. Yo creo que nosotros nos habíamos conocido hace un parcito de meses atrás y me pareció interesante y de ahí yo comencé a seguir tu trabajo y de verdad me parece súper también. Así que cuando me llegó la invitación de parte tuya, yo ni siquiera lo pensé, claro. Vamos allá y conversemos un poco y demás, que eso es lo que nos gusta bastante. Así que de verdad muchísimas gracias a ti también y pues contento de formar parte de cada uno de esto y poder también facilitar mi pequeño granito de arena para todos esos chicos y chicas que recién están comenzando y los que pues ya están, que también conozcan un poquito más de cómo podemos hacer las cosas y todo dentro del área de la tecnología. Perfecto, muchísimas gracias y definitivamente nos vamos a volver a ver pronto, así Claro. que tengas un muy buen día y hasta luego. Sin más, Alejandro. Chao. Chao, chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.